Pues vamos a... Aquí no es. Vamos a empezar el capítulo final. ¿Llegaron al capítulo final? Sí, nos estaban comentando. Pero hay un grupo, los martes, si pueden, que está empezando, bueno, empezando, va en el capítulo 6, pero son 31. Sí, O sea que sí, hay mucho chance. ¿Y ese a qué hora es? Igual, Perfecto. lunes, martes y jueves es el mismo horario. Y preguntaba que es en la mañana. Hay uno el lunes a las 11 de la mañana. Ok. También ya está adelantado, pero pueden venir cuando quieran. La Sí, verdad, mucho comentaban que podríamos sí, comenzar. sí, no pasa nada. Hay gente que por el día en especial no puede venir por otra cosa. Dime. Sí, es precisamente eso lo que quería preguntar, si hoy es el último, si vale la pena que nos quedemos o mejor... Ay, vale la pena, o sea, no pasa nada. No tengo Absolutamente ni idea. no. Perfecto. No, porque ¿saben qué? Y lo decimos a cada rato, el curso nos dice siempre lo mismo. ¿Sí? Y como estamos con un sistema de creencia tan enraizado, la manera de enseñar es repitiendo, como los niños, Claro. que escuchen y escuchen y escuchen y por repetición aprenden. ¿Sí? Entonces el curso se maneja mucho en eso. Y lo que dice en el capítulo 1 lo dice en el 31, aunque aparenta ser diferente, es la misma enseñanza, ¿sí? Entonces, a ver cómo les suena. Ya, fíjense, llegaron a la visión final, al final de la película. Les van a contar el final. Muy bien. Bueno, entonces, el curso de milagros tiene mucho que ver con, dice que es un curso para sanar nuestra mente. Es una forma muy sencilla de describirlo, porque dice que por difícil que parezca nuestra vida y todo lo que nos rodea, por terrible que parezca el mundo ser, lo que hay que sanar es la mente del que está contemplando al mundo. Y que si eso se sana, lo demás se dará por añadidura. Entonces, generalmente, cuando estamos en la vida cotidiana, buscamos soluciones, correcciones, que las cosas cambien, sin darnos cuenta que si cambio mi manera de pensar, en automático ya todo cambió. Porque lo que vamos buscando sanar es la percepción, la manera en que interpreto lo que vivo. Y el mismo evento puede ser interpretado por diferentes personas en formas totalmente distintas. Eso es como hablan de la percepción, como yo interpreto. Bueno, entonces este capítulo final se llama La visión final y empieza con esta frase: la simplicidad de la salvación. Generalmente, todo el tiempo el curso de milagros habla que salvarse es sanarnos de la forma de pensar que nos hace sufrir. Eso es salvarnos. Y dice también el curso que salvarnos es algo muy sencillo, muy simple. Y todos protestamos que cómo que va a ser fácil, simple y sencillo, que es muy difícil cambiar las cosas. Y dice el curso, dice, hay una frase que es muy útil, dice: mira, tú has logrado que lo difícil te sea muy fácil, te salga muy natural, y que lo fácil, que es ser feliz, te cueste mucho trabajo, te sea muy difícil. Es como decir que tenemos los cables al revés, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos, sobre todo a la hora de leer, porque parece complicado, parece confuso, pero en realidad lo que es confusa es nuestra percepción. Ahí es donde tenemos las confusiones, en la manera en que interpretamos
lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leer el primer párrafo de la simplicidad de la salvación. La simplicidad de la salvación. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. Podría ser difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad. Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad? ¿Y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como esta? Entonces vean el lenguaje que maneja el curso, que dice, qué simple es la salvación. La verdad, ¿cómo les suena esto que es primera vez que lo escuchan? A mí Como cara de duda, ¿verdad? Como las caritas sí. esas de... ¿Qué tan simple? ¿Sí? Simple para quién, dice uno luego, ¿verdad? Y lo dice con una naturalidad. Bueno, lo dice, les quiero decir algo. Se dice que el curso de milagros fue dictado mentalmente a una persona y la voz que la persona escuchaba se identifica como Jesús de Nazaret. Y esta persona que recibe el dictado no era ni creyente, ni practicante, ni seguidora de Jesús. Ella era judía, no practicante, ni siquiera del judaísmo en esa etapa de su vida. De alguna manera ella se resistió, porque por un lado pensaba que se estaba volviendo loca, luego pensó que yo, ¿por qué? ¿A mí por qué? Búscate a alguien que sea muy devoto, muy creyente de ti y que haga esa tarea, porque le alegaba a la voz. Y cuando ella le contó a su jefe que estaba preocupada, que no sabía de qué se trataba, y le dijo, bueno, vamos haciendo una cosa, escribe lo que te llega, lo que escuchas, y vamos viendo qué tan loco está eso. Y entonces ella empieza a escribir, y eso es el curso de milagros. Durante 7 años escribió, y después empezó a difundirse de uno en uno. No ha habido nunca mercadotecnia, ha sido como llega la persona que tiene que llegar. Cuando ya primero fue el dictado, ella escribía y su jefe lo pasaba a máquina. Ellos dos trabajaron solos por 7 años. Y ya después siguió, que llegó otra persona, armaron la forma de los capítulos, porque imagínense 7 años de escribir cosas, es algo muy difícil de darle estructura, ¿sí? Y como dicen, nada más lo estructuramos, porque la voz no decía capítulo 6, no, para nada. Mandaba la información, y le decía ella, pero ¿qué quiere que yo voy a hacer con esto? Te será marcado cómo tiene que ser. Y eso es la manera en que se va armando el curso. Y cuando dice, el que está diciendo todo esto es Jesús. Es como una forma de seguir enseñando hasta estos tiempos, porque además el curso enseña que el tiempo no existe. Que el tiempo dice, Dios creó la eternidad de la cual formas parte, y tú fabricaste el tiempo y todo lo que tiene final. Fíjense esa frase, qué importante es. Dios creó la eternidad
todo lo que es para siempre, de lo cual tú formas parte. Y tú fabricaste, fíjense la palabra que se usa en el curso, que, o sea, tú te lo inventaste, como dicen los niños, producto de mi imaginación. Nosotros imaginamos esta versión de lo original. Entonces, aquí nos está hablando, diciéndonos que realmente la salvación es muy simple. Es dejar todo lo que imaginamos para recordar lo que Dios creó, de lo que formamos parte, que también es nuestro. Entonces, nos dice, lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. ¿Qué creen que pueda hacer lo imposible? El sufrimiento aquí de nuestro ser. El sufrimiento, la muerte. Jesús habla de esta experiencia humana como un sueño. Dice, en los sueños todo es posible. Tú puedes soñar que estás en una montaña y brincas a la siguiente montaña, o si no sabes nadar, andas en el fondo del mar nadando. Dice, eso es lo que pasa cuando sueñas. Haces cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero mientras sueñas te parecen reales. ¿A poco no es cierto? Juramos exactamente que lo que estoy soñando, mientras no me doy cuenta que es sueño, juro que sí que es verdad. Entonces, nos dice, lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuál es la lección tan fácil? Creer que la salvación es simple, es sencilla, si nos dejamos guiar por la verdad divina. Se vuelve complicada cuando elegimos pensar por nuestra cuenta y estamos terqueando y terqueando, ¿sí? Bueno, entonces nos dice, ¿qué tan difícil te puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad? Y que no es y lo que no es verdad, no, y que lo que sí es verdad no puede ser falso. ¿Qué tanto trabajo te cuesta reconocer eso? Nos dice siempre, tú eres el Hijo de Dios creado para la dicha. Y díganme, si hablamos por nuestra cuenta, ¿cómo nos describiríamos? ¿Quién diría, yo soy el Hijo de Dios creado para la dicha? ¿Quién le va a creer? ¿Sí? Y le van a sugerir ir a terapia, porque pues suena inverosímil. Y sin embargo, dice el curso, esa es la verdad. Por increíble que le parezca a mi mente ego. ¿Sí? Entonces, dice, a estas alturas del partido, ya no puedes decir que no puedes percibir a veces o distinguir lo falso de lo verdadero. Fíjense, si juzgo, me vuelvo ciega. Porque si estoy juzgando algo y yo estoy convencida de como yo veo las cosas y las interpreto, no puedo tener claridad. Voy a decir lo que yo creo, pero no puedo hablar de que esa es la verdad, sino eso es lo que yo creo. A mí me parece que, hasta las palabras usamos, ¿sí? Es que yo creo que tú, eso no quiere decir que sea la verdad. Entonces, dice, tienes que ir practicando para aprender a distinguir la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Y esa diferencia, por tu cuenta, con tu ego, no la puedes distinguir. Solo tienes que pedir ayuda. Todo el tiempo el curso de milagros nos dice, pide la ayuda al Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios en tu mente. Todos somos portadores de la voz de Dios en nuestra mente, pero no necesariamente la escuchamos
y nos dejamos guiar por ella. Ni le hacemos caso. ¿Sí? Exactamente. No la escuchamos, no nos dejamos guiar y por lo tanto, aunque esté con nosotros, todavía no la estamos usando para nuestra salvación. Porque fíjense, la palabra salvar es sinónimo de sanar, ¿sí? Tiene el mismo significado. Entonces, nos dice, se te ha dicho a lo largo de todo el curso cómo distinguir lo falso de lo verdadero y lo que tienes que hacer si te confundes. El curso dice que si me confundo, pido ayuda. Si estoy confundida y no sé qué hacer, le voy a pedir al Espíritu Santo luz para poder ver la verdad. Porque si digo, ¿de qué se trata esto? A ver, me voy a poner a pensar para distinguir, para interpretar. Sencillamente me voy a perder. Porque le estoy pidiendo, un ignorante le pide ayuda a un ignorante, ¿sí? Como cuando andas perdido que le pides ayuda a alguien y donde tú vas es para allá y la persona te da una serie de señales para acá. Así es cuando le preguntamos a alguien, ¿está tan confundido como yo? ¿Sí? Bueno, entonces... No, y también distinguimos, Toñita, cuando no estamos en paz con nosotros mismos, no es una señal clara de que necesitamos pedir ayuda. Sí, o sea, pero generalmente... Creemos que eso es lo normal, fíjense, estar sin paz. Fíjense, cuando no estamos en paz, lo que solemos hacer es buscar al culpable. Esa es la manera automática. ¿Por qué me siento así? Que porque si es que tuve que manejar mucho tiempo y en tráfico, que porque si mi jefe quién sabe qué, que porque si me hicieron tal cosa. Siempre, si no tengo paz, voy a buscar afuera con mi ego. Pero el curso nos enseña que cuando no tiene uno paz es porque pensamos por nuestra cuenta, desde nuestra forma de pensar, y eso es lo que hace que perdamos el rumbo, ¿sí? Entonces, por eso el curso, acuérdense la frase que dice: debo haber pensado por mi cuenta, a mi modo, porque no me siento en paz. Esa es una de las frases que pueden sernos muy útiles. Casi siempre justificamos la falta de paz por la acción de alguien, ¿sí? Porque vi la tele y vi las noticias y me preocuparon porque tal cosa se volvió muy cara y no sé qué, y ya no voy a poder hacerlo. O sea, siempre pienso que la paz no la tengo por algo que sucedió afuera, y en realidad es por la manera en que yo la estoy interpretando. Al hacer eso, parece que uno se está haciendo tonto solo. De decir, entonces en lugar de echarle la culpa a aquellos, ¿te la echas tú? No le echamos la culpa a nadie. Buscamos entender que es mi manera de interpretar lo que está haciendo que las cosas me estén costando trabajo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces dice, ¿por qué te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como que la verdad es verdad y lo falso no puede ser verdadero? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? ¿Sí? Lee lo que sigue. Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente procede de una aparente lección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra, sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión, y sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste porque ese era tu deseo, y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o tan complejo que no se pudiese entender. Entonces, fíjense bien.
nos está explicando que no creamos, nos dice, no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles. Te cuesta trabajo por otra razón. Lo que se nos pide para sanar nuestra manera de pensar es difícil porque hemos practicado la forma equivocada toda la vida y nunca la cuestionamos. Siempre ponemos la responsabilidad de lo que me siento que me afecta en algo afuera de mí. Entonces dice, la salvación te va llevando, usa hasta palabras que a veces puede costar trabajo creer. Dice, la salvación procede de una lección a la que sigue, de un evento al que sigue, porque el curso enseña todas las cosas que vivo son lecciones que Dios quiere que yo aprenda, guiada por su amor. Porque si las vivo por mi cuenta, no voy a aprender y voy a sufrir. Pero si me dejo guiar por el amor de Dios en mi mente, voy a aprender sin sufrir, que ese es el propósito, dejar de sufrir. Entonces, dice, si te dejas llevar por la guía de Dios, te va a llevar dulcemente de una lección a otra sin ningún esfuerzo. Nos vamos, fíjense, cuando vamos comprobando que lo que estamos viviendo, cuando entregamos nuestra mente, Señor, te entrego mi manera de pensar con los juicios que estoy haciendo de tal cosa. Sana mi mente. En vez de decir sana a esa persona que me está haciendo daño, sana mi creencia de que me está haciendo daño. Fíjense bien. Porque la gente te daña porque tú crees que tiene el poder de dañarte. Pero cuando tú estás unido con tu mente a Dios, solo basta con que le digas, quiero ver esta persona como tú la ves, y va a cambiar nuestra percepción por completo. Por eso nos dice, lo que tú te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste porque tú querías creer eso. Dicen, nadie te enseña nada. Tú eliges aprender de acuerdo a cómo tú interpretas con lo que te encuentres. Entonces dice Dios, nadie, cuando uno dice normalmente, es que mis papás me enseñaron a ser así. Dice, no te enseñaron, tú aprendiste de lo que tú viste. Pero ¿cuántas veces los papás hacen una cosa y los hijos, pero ni en cuenta, hacen las cosas a su modo? Y hay veces que hay hijos, si son 6, algunos imitan a los papás y otros hacen las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque es una elección. Tanto el que elige imitar a sus padres como el que no quiere saber nada de cómo lo hacen ellos, la elección es de uno. Nadie nos obliga, ¿sí? Porque hasta nos pueden castigar, pero yo elijo qué voy a pensar, cómo lo voy a interpretar y cómo lo voy a vivir, ¿sí? Entonces, ahora vamos a leer el 3. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante ellos, y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te enseñaste a ti mismo, las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar
lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen, e incluso que no eres quien eres. Entonces, fíjese aquí, dice, todo lo que tú has aprendido y tu sistema de creencia personal, date cuenta que le has metido todas las ganas para creer lo que crees. Nos dice, nunca dudes de tu capacidad, del poder de tu capacidad para aprender. Y dice, no hay un poder más grande en todo el mundo, porque otra cosa, ¿recuerdan la frase de Jesús? Mi reino no es de este mundo. Él constantemente hablaba de eso porque decía que él estaba viviendo con la guía del Espíritu Santo, sabiendo que esto que vemos aquí, el plano humano terreno, de principios y finales, de nacimientos y muertes, de bueno y malo, no es lo que Dios creó, que lo que Dios creó es a su imagen y semejanza, eterno, perfecto y todo unido. Dice, por lo tanto, este mundo que ves no es sino la fabricación que tu mente ha hecho, tu interpretación. Dios creó como uno, amor eterno y perfecto, y tú lo reinterpretas y lo creas como millones, amor especial, cosas imperfectas. Esa es nuestra versión temporal, ilusoria, no real, la que tenemos que aprender a distinguir. Y dice, eso es lo que tienes que ir dándote cuenta. Entonces, dice, vean la frase esta: las lecciones que te enseñaste a ti mismo, las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar la verdad, que es lo simple y lo obvio. ¿Sí? Porque nosotros tenemos creencias que nos cuesta creer que solo la dicha es nuestra verdadera herencia. Nos cuesta creer que Dios solo quiere lo bueno, lo santo, lo bello para todos los que existimos, sin excepción, hasta para el que está actuando en la forma más equivocada. Y nos cuesta creer, Toñita, que lo que creemos es ilusorio. Esa es, yo creo que es la peor. O sea, creemos que es verdad todo lo que uno piensa. No es que, y lo demostramos, o creemos que lo demostramos. Por eso dice que nosotros cuidamos con esmero lo que creemos, aunque esa creencia sea la base de mi sufrimiento. ¿Sí? Cuando yo digo, no, es que si es verdad este mundo, y si es verdadero, yo de verdad trabajo duro y me esfuerzo por lograr lo que quiero lograr, pero en realidad si yo digo, Señor, sé tú en mi mente, sana mi mente, todo se dará por añadidura. No quiere decir que no voy a hacer nada, pero si yo pienso y me uno a Dios, lo que yo haga será inspirado por la voz de la verdad y del bien. Pero en cambio, si hago las cosas por mi cuenta, voy a ser guiada por la voz del miedo, que el curso nos habla todo el tiempo de que el miedo es el guía que elegimos cuando nos sentimos perdidos y separados de la fuente. Y dice, no hay nadie que no tenga miedo en este plano, pero el miedo no es una creación de Dios, es una fabricación de tu mente. Tú eres el que dices, ¡ah, qué miedo! Esto me da miedo, tengo miedo a la pobreza, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a la vejez.
O sea, ponemos el miedo en todos los planos de nuestra existencia. Y eso es lo que hace, dice Jesús, que esto parezca un infierno. ¿Sí? Porque el miedo es un estado mental que produce mundos irreales, pero que nos parecen reales. Que puede ser la soledad, la pobreza, el infierno, la condenación eterna. Todas esas son creencias ilusorias que no tienen que ver con la verdad, porque dice el curso que al final, por errados que hayamos estado, cuando lleguemos al final de la experiencia humana, habla del juicio final. Dice, ¿sabes cuál es el juicio final de Dios? Te amo, bienvenido de regreso. Igualito que el hijo pródigo, cuando regresa, que lo recibe en la historia que Jesús cuenta, habla que su padre lo recibe con fiesta. Dice, esa historia la dije para mostrarles a ustedes la grandeza del amor de Dios, que no nos juzga. El juicio es humano, el amor es divino. Por lo tanto, que el perdón lo necesitamos nosotros, no Dios. Dice, Dios nunca te va a perdonar porque nunca te ha juzgado. Pero en cambio tú sí necesitas el perdón, porque vivimos en la juzgadera. Todo el tiempo estamos clasificando, calificando, juzgando. Y el curso siempre nos dice, hay una manera de salir de esta manera de pensar, de juzgue, juzgue y juzga, que es el verdadero perdón. Entonces, si muchas personas que están actuando en forma equivocada, no es que yo diga, los perdono, no, me perdono por estarlos viendo de esa manera, pero el perdón en el curso es liberación de pensamientos que nos llevan a sufrir, ¿sí? Bueno, a ver, en esto poquito que hemos visto, ¿cómo les suena? Yo suelo preguntar mucho cuando alguien viene reciente, ¿cómo les está sonando esta información que estamos compartiendo? A mí me suena muy clara y muy certera y me recuerda muchos momentos o muchas etapas en mi vida. Ok, ¿te es familiar? Sí. Ok, muy bien. ¿Y a ti? A ver, yo, o sea, si Jesús de cualquier modo nos va a decir bienvenido casa, entonces finalmente no importa qué hagamos. Fíjate bien, sí importa porque sufrimos y actuamos equivocadamente, sí importa, porque es el camino el que tú eliges cómo vas caminando. De que vamos a regresar a la dicha, sí, porque ¿sabes por qué? Como esto dice que la vida es un sueño, fíjate bien, a nadie meten a la cárcel porque soñó que robó un banco. ¿Te das cuenta? Dios sabe que estamos soñando y los errores cometidos aquí, en realidad el que la hace la paga consigo mismo, con su falta de paz, con su falta de dicha. No porque Dios castigue, no porque Dios no nos deje entrar, simplemente retrasamos nuestro regreso a la dicha cuando nos empeñamos en el mundo buscar la felicidad. En el mundo no vamos a encontrar nunca nada eterno, perenne, inmutable. En el mundo todo cambia todo el tiempo, ¿sí? Eso es un hecho. Entonces, si tú haces cosas equivocadas, uno es el que sufre las consecuencias. Si tú haces cosas guiada por el amor, tú eres la que gozas la consecuencia de ser guiada por el amor, porque la ley de causa y efecto siempre está actuando, tanto si estoy desde el error en el sueño
como si estoy unida con la guía divina. Porque fíjate bien, la ley de causa y efecto es, todo tiene un origen y un efecto. Pero fíjense, ¿dónde está la causa de lo que vivimos? En nuestra mente. En el curso nos dice, tú eres la creación de Dios. Él te creó al pensarte. Al pensarte existes a su imagen y semejanza, para el bien, para el amor, para la dicha, para la unidad. Ese es el verdadero propósito de nuestro existir. Pero en el plano humano olvidamos esa verdad divina e inventamos nuestra versión. Estamos aquí para buscar la dicha. Y Dios nos creó para ser dichosos. Fíjense qué diferente es eso. Estoy buscando lo que soy porque lo olvidé. Dios me creó con su amor. Soy el amor de Dios y ando buscando el amor porque lo olvidé. Pero el hecho de olvidar no me condena, porque como les decía, a nadie lo meten a la cárcel por lo que soñó, por terrible que haya sido. Dios no condena ninguno de nuestros pensamientos equivocados. Nos envía a su luz del Espíritu Santo a nuestra mente, porque aquí es donde yo necesito llevar a cabo las correcciones. Fíjense, aquí dejamos de decir, cuando mi esposo cambie, cuando me saquen la lotería, cuando encuentre la muchacha que me ayude y que sea honrada. O sea, todas esas cosas que yo, según yo, achaco a lo demás, voy a dejar de pensarlo, porque me voy a dar cuenta que depende de uno, no de los demás. Mande. ¿Qué va a pasar con la gente que no se sana? Bueno, nosotros estamos intentando, porque como que estamos en esa búsqueda de sanarnos, ¿no? Se van a sanar todos, sin excepción. Cada quien tiene su momento. Porque imagínate qué soberbia tan grande, espiritual, muy peligrosa, de pensar, ay, los que no se sanan, los que todavía están en camino. Pero dice el curso, no hay uno solo de nosotros que se quede sin volver a la unidad del amor divino. Es que todos somos uno. Sí, porque eso es lo que pasa. Les digo que otra imagen que nos puede servir es la del Big Bang, ¿sí? Cuando es la explosión y todo parece desmenuzarse, que eso es equivalente a los millones de seres humanos que parecemos existir. Pero en realidad el curso dice que todos esos aparentes separación de cuerpos, en realidad, si regresara al origen, sería el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros una célula, una parte de Él. Dice, porque todos sin excepción, somos a imagen y semejanza divina. El que actúa equivocadamente y lastima y daña a otros es simplemente porque está olvidado de quién es. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los que no? Fíjate, tú decías, los que no estén en un camino de sanación, se supone, se dice en el curso, si tú te sanas, tú vas a pedir por los que veas que necesitan sanación, en vez de decir, qué bárbaro, qué mal están, miren nomás qué desgraciados, sino vas a pedir con todo tu amor la sanación de quien tú veas que está sufriendo porque olvidó quién es, que lastima a otros. Pides por él y pides que se sane sin decir palabra, porque esto no es algo que tienes que andar publicitando, simplemente actuándolo aquí en tu mente. Para eso hemos sido inspirados por Dios y creados. Y en este plano estamos dormidos, pero vamos en distintos niveles de ensoñación
Y si aprendemos a pedir ayuda divina, hay muchos caminos, dice el curso, que también me encanta. Dice, este curso es uno de los muchos caminos de regreso a la verdad divina, de regreso a la dicha y a la paz. Entonces, eso es no somos ni especiales, ni únicos, ni nada que ver. Simplemente, si estamos aquí, pedir ser guiados para sanar nuestras mentes. Si hay alguien en otra forma, también funciona. Todo funciona, porque en todas partes está Dios. Dios jamás elige ni selecciona, porque eso no es Dios. Ese es un Dios humanizado, ¿sí? Cuando dicen Dios te va a castigar, no, me castigo yo sola, con mi forma equivocada de pensar. Con mi juicio. Con mi juicio, con mi miedo, yo me castigo. Dios lo único que dice es, vuelve a mí, eres mi amado hijo, yo te amo, te espero. Ahora, el volver depende de nosotros, porque a veces me han preguntado, oye, ¿por qué Dios no viene y me agarra y me regresa? O agarra a los que se están portando mal y los obliga a portarse bien, porque eso no sirve. Dios nos creó perfectos, solo estamos soñando un sueño de imperfección, del cual nos toca despertar. En el sueño de imperfección que llamamos vida, está en nuestra mente la voz que nos llama a despertar. En el curso le dicen que es la voz del Espíritu Santo, pero Jesús dice, mira, tú puedes decirle la voz del amor, la voz del bien, la voz de la paz, la voz de la dicha, que te está llamando a despertar del sueño de miedo. Y esa es su función, la única función. Y Dios, cuando vio que te dormiste, te envía al Espíritu Santo a tu mente para que te llame a despertar. Es una imagen muy sencilla, muy tierna, pero muy verdadera, ¿sí? Entonces, pero está en todas partes, donde quiera que estemos. Aquí nos lo explican de esta manera, pero en todas partes está el mensaje del amor de Dios. En todas partes, sin excepción, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer el siguiente. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, tú has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin dejarte hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud, la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del lugar donde Dios mismo lo había ubicado. Tú, que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. Fíjate, dice, si tú has logrado creer que el Hijo de Dios es culpable y que merece castigo, por difícil que parezca, puedes también aprender que mereces todo bien. Porque dice, es infinitamente más difícil pensar que eres malo, que el mal existe, que estás perdido o que hay gente que te puede lastimar, que pensar somos buenos. Fíjense, en el mundo pensar eso parece que somos bobos, ¿sí? De decir, ahí están, ya que despierte de su sueño, ¿no? De ilusiones. Pero aquí nos lo explica. Dice, cada una de las lecciones que tú has aprendido
a partir de lo ilusorio en tu mente, se volvieron poderosas para ti porque las fuiste repitiendo, les diste poder. Esa es la única razón, no porque estén basadas en la verdad, sino porque tú creíste que eso era la verdad. Dice, y perdiste de vista lo verdadero. Dice, lo que tú construiste es de tal enormidad que ante su magnitud, ante la magnitud del mundo que ves y de las creencias que tienes y de los gritos de nuestro ego, dice, la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. Dejamos de oír esa voz que nos llama al amor, que nos llama a la paz, que nos llama al perdón, que nos llama a la dicha. Creemos que el mundo es difícil y que el sufrimiento es inevitable y de que si no te pones lista te van a destruir. Esos son los gritos del mundo. Dice, lo que tú fabricaste es de una magnitud y de una fuerza usada equivocadamente, que por eso te cuesta trabajo escuchar el llamado de la voz de Dios que te llama a volver a casa. Deja de sufrir, entrégame tus pensamientos, sana tu mente, porque nosotros, ¿qué solemos hacer con Dios? Pedirle cosas, quejarnos de cosas y pedirle que nos haga realidad nuestros sueños, deseos e ilusiones. Esa es nuestra manera de ir con Dios, ¿sí? Y Jesús dice que lo único que quiere que nos demos cuenta es que la manera en que podemos dirigirnos a Dios es: sana mi mente, ven a mi mente y sáname. Dice, eso Él te lo da inmediatamente, pero tus deseos del mundo no te los puede dar, porque eso es un sueño, y lo que Dios quiere es que vuelvas a la verdad de tu ser, no a complacerte, no complacencias, sino que despiertes y recuperes el tesoro, tu herencia que Él te ha dado cuando te creó. Deja de pedir cosas, porque eso viene de una mente dormida que cree que le faltan cosas, que está perdida, que necesita amor, que necesita que le crean, que necesita compañía. Dice, eso son creencias equivocadas. No le pidas a Dios lo que tú crees necesitar, solo pídele que se sane tu mente. Es todo lo que tienes que pedir, nada más, ¿sí? Entonces dice, tú que te has enseñado que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender. Fíjate, si lograste creer que el Hijo de Dios es culpable, con más razón vas a aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. La salvación te dice, eres bueno, has sido creado para la dicha. Hay una frase del curso que dice, la repito mucho porque me es muy útil, que dice Jesús: hermano, si serás poderoso, tú que has sido creado para la dicha, hazlo por Dios, has logrado lo imposible, sufrir, si serás poderoso, ¿sí? Y a eso se refiere tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable y merece castigo. No digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña, ¿sí? Bueno, entonces vamos a... Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios,
sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella, y para que una voluntad ajena fuese incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar, y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Ahora tu viejo y remachado aprendizaje se hace implacable ante la voz de la verdad y te enseña que sus lecciones no son verdad, que son demasiado difíciles de aprender y de entender, y que son diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender, que el Espíritu Santo se ve en todo el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. Entonces aquí nos está explicando exactamente esto. Dice, tu sistema de creencias viejo, tan poderoso porque tú le entregaste tu creencia, tú crees en él, dice, se alza implacable porque está defendiendo su existencia ante la voz de la verdad, que es la voz del Espíritu Santo en la mente de todos, sin excepción. Por eso dice, el ego grita, y por eso dejamos de escuchar la voz que nos llama a despertar. Y dice, las lecciones del ego, que es la parte humana, la que grita, la que está asustada por dejar de existir, dice, sus lecciones no son verdad. Es demasiado difícil. ¿Tú crees que va a ser difícil, va a ser fácil ser feliz? Nos dice el ego. ¿Tú crees que ay sí, cómo no? Dios te creó solo para la dicha. Y este mundo que veo y lo que me pasó, y empezamos con la lista de las cosas que hemos vivido, juzgado y por lo tanto sufrido, y tenemos el expediente de todo lo que yo digo que me ha hecho sufrir. Y elijo ver hacia ahí. Y por otro lado está la voz del Espíritu Santo que sigue llamándome. Escucha, despierta, Dios te ama, eres bueno, y todo lo que existe, aunque no lo vean mis ojos del ego, ha sido creado por Dios para la dicha. Entonces dice, no obstante, vas a aprender lo que el Espíritu Santo te está enseñando. Dice, porque tú sí tienes una capacidad de aprendizaje y la has estado usando equivocadamente toda tu vida. Pero si sigues perseverando, y vean, estamos terminando el curso. En el curso de milagros hay lecciones que son prácticas de lo que dice el texto. Si practicamos las lecciones, si practicamos las enseñanzas del curso, vamos a empezar a aprender, así como aprendimos con el ego, vamos a poder aprender con el Espíritu Santo, escuchando esa voz. Y con alegría y gratitud iremos viendo cómo nuestra vida se va sanando, se va transformando. Dice, con el Espíritu Santo son sencillas lecciones de perdón, mucho más poderosas que las que tú inventaste con tu ego, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. Vean la diferencia. Todo lo que yo he vivido, practicado y aprendido por mi cuenta son con mi ego, y es muy poderoso. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder que Dios me dio cuando me creó para la dicha, pero ando soñando y estoy usando mi poder en forma equivocada. Eso es todo. Dice, y cuando tú dejes que la voz del Espíritu Santo que te llama a despertar se convierta en tu guía, en el único que escuchas, todas las lecciones que antes aprendiste con tu ego para sufrir, para demostrar que tenías la razón y buscar culpables, dice, ahora
con el Espíritu Santo vivirás lecciones sencillas, porque esas lecciones, por sencillas que sean, tienen el poder de Dios y de mi ser. Porque fíjense bien, con el ego creo ser un cuerpo finito, temporal, separado, limitado. Pero si escucho la voz de Dios en mi mente, me va a recordar mi verdadera naturaleza, mi verdadera identidad, la verdadera identidad que todos compartimos, que es el ser que Dios creó. Y ese ser que Dios creó es uno con la fuente de origen. Por eso dice que tiene esas sencillas palabras que vienen del Espíritu Santo. Parece muy sencillo, pero tiene el poder de Dios y de tu ser. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llega esto? Fíjense ustedes, es primera vez que vienen. ¿Se les hace así que digan de qué están hablando? No. ¿Verdad que no? Sino, es que la verdad es la misma. Y vean las cantidad de páginas que llevamos, 728, ¿sí? Diciendo, explicando, llegaron en el último capítulo, pero no importa, porque la verdad es una sola, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer, como decía Jesús, y el que tenga oídos que escuche, y el que tenga ojos que vean, y estemos atentos para poder escuchar esa voz que nos llama y nos guía. Pues aquí implica lo que decías hace rato, Toñita, de que todos vamos a aprender en la lección. Todos. De sí, un modo, o sea... tarde que temprano. Seamos buenos. Fíjense, uno decide cuándo. Eso ya es nuestro. Cuando yo diga ya, Dios siempre está. Él siempre está conmigo. Y quiere decir, siempre está con todos, que en realidad somos uno solo, ¿sí? Entonces, cuando yo diga, ya, me doy. Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Dejar todo y seguirlo. Dejar todo quiere decir mi sistema de creencias que yo aprendí por mi cuenta, mi forma equivocada de pensar. Eso es lo que tengo que dejar. Y que le damos mucho valor por lo gigantesca que es, que aquí mismo dice. Capo de los parece gigantesca. Parece gigantesca. Sí, porque fíjate, por lo gigantesca y por eso estamos parece pegados ser, a eso. pero parece ser. Acuérdense las palabras que el curso usa. No dice es gigantesca, no, parece gigantesca, porque yo le di mi poder y mi poder viene de Dios. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es recoger ese poder que yo le di al miedo para entregárselo al amor y volver a mi estado original, porque ese es nuestro estado original, ¿sí? Pero eso es un proceso mental, no es encontrar a la persona, no es encontrar las situaciones, no es que las cosas se cambien, sino que mi mente se sane para que yo pueda volver a la unidad con el amor real y donde quiera que vaya, eso sea mi guía. Fíjense bien, esa es la diferencia, porque cuando me siento sola, cuando no estoy unida al amor real, porque si yo sé que soy uno con el amor real, ¿qué lugar hay para la carencia, para la soledad, para la tristeza, para el sentirnos abandonados? No hay lugar para eso. Solamente si creo que lo que necesito está aquí afuera, ¿sí? Si creo que necesito. Entonces, ¿de qué me sana el Espíritu Santo? De la creencia que necesito. ¿Y qué es lo que quiere que yo recuerde? Que fui creada plena y completa,
que solo necesito reaprender la verdad, porque me enseñé que necesito, me enseñé que me tienen que dar y yo tengo que dar. Todo ese trueque en el que solemos vivir y que decimos, pero ¿por qué si yo hice tal y por qué tú no? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que irnos, pero sin enojos, sin juicio, sin castigo, hasta con gusto de cachar, ay, estaba equivocada. Cambio de maestro, ¿sí? Dejo al que yo fabriqué y elijo al que Dios me da para acompañarme en este camino de regreso a mi ser, porque ahorita estamos en una falsa identidad, sin dejar de ser el ser que Dios creó, porque es lo que dice, solo estás soñando, ¿sí? Bueno, vamos al 6. ¿Quién hace? ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no pueda alcanzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable? Es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda e incertidumbre. ¿Cómo iba a poder oponerme al misterio? No, oponerse tu mísero. ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje? ¿Qué tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde la capacidad de aprender fue concebida? Se te enseñan en cada momento del día. Otra de las cosas, y eso es para todos, cuando leamos el curso, leámoslo despacio, porque a veces tenemos la costumbre, como leemos muy rápido, normalmente el periódico, lo que sea, ¿sí? Y es fácil, estamos acostumbrados. El curso de milagros nos pide, por su misma profundidad y complejidad aparente, porque no es complejo, se me hace complejo porque mi manera de pensar está para allá y el Espíritu Santo me está mostrando el camino para acá. Entonces, si leemos despacio, con puntuación, vamos a entender más fácil. Eso es muy importante, ¿sí? Por eso nos dice que tenemos que estar atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice, mira, no es la voluntad de Dios que su Hijo, que eres tú, se olvidara de Él, de Dios. No es esa la voluntad de Dios. Y dice, y el poder de su voluntad, de Dios, reside en la voz que habla por Él. Fíjense, la voluntad de Dios para su creación es la dicha y la plenitud de la existencia. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando decimos con todo el ser, hágase tu voluntad, estamos aceptando la dicha. No es a ver qué me manda Dios. Esto es importantísimo entenderlo. No le tengamos miedo a decir, hágase tu voluntad, porque en realidad la voluntad de Dios es que seamos uno con Él, dichosos, plenos, unidos, en amor eterno. Eso. Entonces dice, y esa voluntad, al tú dormir, tu mente le es enviada el Espíritu Santo, que es la voz que viene y te recuerda la voluntad de Dios, para que la vivas y despiertes del sueño. Esa es la función del Espíritu Santo, acompañarnos para recordarnos la verdad, para dejar de oír los gritos de lo que nosotros fabricamos. Entonces, dice, ¿cómo crees que la palabra
Jesús no es despreciativo, es descriptivo, porque dice, ¿cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? A ver, esa frase tan larga, si la hacemos de otra manera, sin cambiarle el significado, porque eso es lo importante. Fíjense, cada uno al leer el curso va reinterpretando con sus palabras, pero no cambiándole sentido, porque entonces sí, de nada nos sirvió. Pero aquí lo que nos está diciendo, mira, lo que tú aprendiste en realidad no es nada valioso, por eso dice es mísero, no es rico, no tiene contenido, ¿sí? Dice, ¿cómo crees que lo que tú aprendiste por tu cuenta, ilusorio, temporal, equivocado, que tanto trabajo te costó desarrollar, cómo crees que se puede oponer a lo que Dios te da con su amor, con su voluntad de tu dicha? Pues lo único es porque en este mundo elegimos la manera equivocada. No se puede oponer de ninguna manera. No se puede oponer solo porque lo practico en modo equivocado. Así es. Esa es la única razón por la que parece tener poder. Nada más porque se opone yo no pelo a la verdad y estoy inmersa en la forma errada. Y como le doy mi lealtad a lo que practico y a lo que practico, pues entonces esto que me dicen, no, hasta no lo creo. Nuestro poder de elegir. Exacto, no creemos que podemos decir, a partir de hoy, dejo de pensar a la vieja manera, elijo a Dios y dejo el miedo. Eso es lo que Jesús decía cuando decía, deja todo lo que has aprendido, todo a lo que te has apegado y sígueme, porque para seguirlo tenemos que ir con las manos desocupadas. No podemos ir con todo lo del ego a que Dios nos haga felices con todo y ego, ¿sí? Porque eso es lo que le pedimos. Hazme feliz aquí en el mundo, que las cosas se hagan así, así, así. No, Señor, sana mi mente, que yo recuerde la verdad, y la verdad es el amor, y el amor es lo que somos, ¿sí? Bueno, entonces esto es, vamos a leer el 6. El 7. ¿Ya acabamos el 6? No, quería leerlo porque quería a ver qué va a faltar. Entonces, no, lo vamos a dejar ahí.